Bueno, vamos a continuar con el estudio de Juan. Sí, así que los invito a que todos vayamos al capítulo 8, que es donde nos hemos quedado. Juan capítulo 8. Seguimos estudiando este libro. Y fíjense como ya casi estamos cerca del fin de año y todavía seguimos acá, porque hemos hecho un estudio bastante detallado y detenido del libro. Y mi idea con el texto que nos toca hoy, que es a partir de Juan 8, 12, también es detenernos un poquitito y ver algunas cosas que quizás son conocidas por algunos, sabidas, pero es bueno reflexionarlas una y otra vez y quizás nos quede algo, otro punto de vista que por ahí no hayamos visto. Hay varias formas de ir a la palabra y estudiarla, es leerla todo de corrido, leerla versículo a versículo, ir comentándolo. En este caso lo voy a leer todo de corrido, del versículo 12 al 30, y después voy a compartirles algunas reflexiones que pensé al respecto, que espero que les sean de bendición. Dice Juan 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocen, ni a mi Padre. Si a mí me conocieran, también a mi Padre conocerían. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy, y me buscarán, pero en vuestro pecado morirán, y donde yo voy, ustedes no pueden venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy, ustedes no pueden venir? Y les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en vuestros pecados, porque si no creen que yo soy, en vuestros pecados morirán. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre, y les dijo pues Jesús, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando Jesús estas cosas, muchos creyeron en él. Hasta ahí. Parece un texto extenso, pero algunas de estas cosas ya las han tocado oradores anteriores, así que no me iba a detener en ellas. Y acá quiero compartirles pensamientos acerca de al menos tres asuntos. Uno es Jesús como la luz del mundo. El otro tema es Jesús y el testimonio que él daba. Y el tercer tema es Jesús y el juzgar, Jesús y el juzgamiento. Al menos unas reflexiones sobre estos tres temas que están en el discurso de Jesús a los oyentes en esta oportunidad. Y lo primero que cuando hacemos un estudio tenemos que pensar es a quién está dirigido lo que está diciendo Jesús. Venimos de un episodio en el cual Jesús se enfrenta a una situación que le pusieron delante con una mujer adúltera, ¿no? Que nos compartía Daniel el domingo pasado. Venimos de una situación de juzgamiento, por así decirlo, de una actitud social, y él les hablaba a los fariseos, y acá empieza diciendo el texto en el versículo 12, otra vez Jesús les habló, ¿a quiénes? A los fariseos.
a los que venía hablándoles antes, y después, en el versículo siguiente, entonces los fariseos le dijeron, ratifica que está hablándole a los fariseos. A las personas que tenían esta cuestión con él, que, como dice el capítulo anterior, lo estaban buscando para agarrarlo en alguna cosita y para agarrar la excusa perfecta para poder prenderlo y mandarlo a matar. Sin embargo, en muchas oportunidades tuvieron la ocasión, pero no lo hicieron. Y acá está la cuestión de fondo, no había llegado su hora. Jesús estaba en perfecto control de todas las situaciones, nada lo sorprendió. Por eso acá se ratifica, como en el capítulo anterior, el versículo 11, porque aún no había llegado su hora. No había llegado el momento para que Jesús fuera prendido, fuera a la cruz. Aunque parecía que la situación estaba fuera de su control, él estaba en perfecto control de todo. Y se da esta charla, este discurso, de al menos estos 3 puntos muy importantes. Y el primero es Jesús como la luz del mundo. Este texto es súper conocido, ¿no? Hasta los niños este año en la escuela bíblica, si les preguntan, se los van a decir de memoria porque lo han aprendido y hemos usado hasta lamparitas, que las tengo acá, con textos escritos, para que los chicos lo memorizaran. Hasta los niños saben este texto, pero ¿qué realmente significa, no? Porque Juan, capítulo 1, empieza con este prólogo, ¿no? Que la luz vino al mundo y el mundo estaba en oscuridad y los que estaban en el mundo no lo recibieron. En ese momento también hablamos de Jesús como la luz del mundo. Y fíjense que el verso dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y podríamos partirlo en pedacitos, pero lo primero es que ¿por qué el mundo necesita luz, no? Porque si vos le preguntás a tu vecino, a tu amigo, ellos viven tranquilos, ellos viven como que, bueno, más allá de las situaciones que el país está enfrentando y las cuestiones de salud, en su vida ellos parece como que lo tienen controlado, ¿no? Es como que, no, yo estoy bien. A mí me ha pasado compartirles muchas veces el Evangelio a amigos y no, yo estoy bien, yo no necesito nada, o sea, yo estoy bien como estoy, incluso con mi religión estoy bien. No se dan cuenta que están en la oscuridad. Hay un programa de televisión que a mí me parece interesante que se llama Got Talent. No sé si lo conocen, que en cada país hacen Got Talent, ¿no? Talento del país. Y se presentan cantantes, acróbatas, magos. Y bueno, tiene cosas muy inocentes, muy saludables. También tiene cosas que no. Pero me gusta porque muestra lo que el ser humano puede hacer. Los talentos que Dios ha puesto en el ser humano, las habilidades y cómo las pueden desarrollar. Y en uno de los programas se presentaba un chico que había nacido como chica, pero que se estaba presentando como hombre. Un chico de 15 años. Y este chico cantó, y todo el jurado lo ovacionó, de pie, y todo el público también, y ponían la historia de este chico, o esta chica, en realidad esta chica, porque había nacido chica, como un logro de vida y como un avanzar. Y yo me ponía a pensar, pero ¿qué están festejando? Están festejando una contranaturaleza, están festejando algo y no se dan cuenta que están en la oscuridad. Y el mundo piensa que eso está bien y que va para adelante y piensa que están en luz, pero están en oscuridad. Entonces, por eso es tan importante que podamos entender, si todavía no entendiste, que el mundo está en oscuridad. Vos pensás que es un día brillante, que la humanidad siempre avanza, pero no es así, no es así. El mundo está en oscuridad. ¿Qué entendían los judíos cuando Jesús le dijo esto? No, creo que no entendieron nada. Porque los judíos pensaban que la única luz venía de Dios a través de las escrituras, ¿no? Ese Salmo 119, 105 que todos conocemos, lámparas a mis pies tu camino, lumbrera tu palabra. Entonces, los judíos entendían que la luz venía de las escrituras, no venía de otro lado. Ahora viene una persona en medio de ellos que le dice, yo soy la luz. Toda una revolución, toda una revolución. Entonces ya tenían ese preconcepto y no entendían que estaban en la oscuridad. Dice, el que me sigue, ya le está pidiendo a la gente que siga a una persona y cuando vos seguís una luz, la luz te marca el camino. Pero eso es conocido. Yo estaba pensando, cuando vos seguís la luz va adelante.
La luz va adelante, no va atrás. Vos estás en el mar y buscas un faro, lo tenés que ver adelante. En el auto tenés luces adelante, atrás. La luz va adelante, vos tenés que seguir a la luz. Y pensaba si yo, o sea, yo soy consciente de que Jesús es la luz del mundo, porque el mundo está en oscuridad, me ha iluminado, pero si estoy siguiendo esa luz, si me he quedado solamente con el bueno es la luz, me vino a dar una vista espiritual de que estoy en pecado y tengo que arrepentirme y creer en él, y me quedé ahí, o si sigo esa luz, bueno, me está mostrando acá, esto que estás haciendo es pecado, no lo hagas, este camino está bien, anda por acá. Y creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Porque acá cuando dice no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, no está hablando solo de la salvación, no está hablando solo de la luz de la vida eterna, sino está hablando de tener una vida que brille, una vida brillante, una vida iluminada, no porque vamos a fulgurar, sino porque la vida que la luz del mundo ha puesto en nosotros va a ser distinta y va a brillar en medio del lugar donde vos estás. No sé en tu trabajo si ven que sos distinto. Probablemente sí lo vean, pero no te lo van a decir, no te lo van a decir, lo van a ver. Y si no lo están viendo, bueno, en Jesús tenemos la oportunidad de ser esa luz, no solo de vida eterna, sino de que nuestra vida sea brillante. Ahora, avancemos un poquito más. No solo Jesús les dice que Él es la luz del mundo porque viene a traer claridad en medio de un mundo de tinieblas, como el de hoy, sino que Él se da el derecho de hablar sobre su testimonio, porque le cuestionan, ¿no? Le cuestionan, bueno, pero vos, ¿quién sos? O sea, a vos, ¿quién te conoce? Básicamente le estaban diciendo. Porque vos decís, y bueno, esto es una cuestión lógica, ¿no? O sea, lo que yo digo tiene que ratificarlo alguien. Los judíos tenían una ley muy estricta. Hoy tenemos juicios y hay testigos. Nuestro sistema judicial es ligeramente distinto al norteamericano, en el cual hay un jurado y se presentan testigos y bueno, hacen todo esos shows que nosotros vemos en las películas. Nuestro sistema judicial es distinto, pero aún así requiere testigos. Las cosas se firman ante escribano. El escribano es un testigo de una operación legal. Los judíos tenían algo dado por Dios, que cualquier situación tenía que ser ratificada al menos por dos testigos. Esto está en Números 35:30, en Deuteronomio 17:6 y en Deuteronomio 19:15, que ese sí lo quiero leer, y en muchos más, pero quiero leer Deuteronomio 19:15. 19:15 en la ley dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Por eso después los fariseos le pusieron testigos falsos a Jesús, porque no encontraron ningún testigo verdadero y juntaron más de 2 testigos falsos. Pero en este caso a Jesús le están cuestionando eso. Vos decís cosas, vos las decís, pero vos sos uno y sos vos mismo. Necesitas testigos para que creamos lo que está diciendo, como si no les hubiera hecho suficientes milagros, ¿no? Para que ratificara su autoridad, pero le estaban pidiendo testigos. Y entonces Jesús dice algo que puede parecer soberbio, pero no lo es. Él dice, bueno, vos tenés 2 testigos acá, yo y el Padre. Claro, los judíos no entendieron que cuando hablaba del Padre hablaba de Dios, porque no podían comprender que que Dios tuviera un hijo, que alguien se pudiera llamar hijo de Dios. Pero Jesús está diciendo, vos tenés 2 testigos, uno soy yo, y el otro es el Padre, Dios mismo. ¿Y por qué estos 2 testigos son válidos? Él lo aclara. 1, porque mi testimonio es verdadero. Juan 14:6 dice que Jesús, yo soy la resurrección y la vida y la verdad. Y la verdad. Entonces, Jesús les estaba adelantando,
mi testimonio es verdadero, en mí no hay mentira, lo que yo te digo es verdad. Y se podía dar esa atribución porque Él es Dios. Si cualquiera de nosotros dijera, me tenés que creer porque mi testimonio es verdadero, estamos en nuestro derecho de dudar, porque somos personas. Y nuestra naturaleza está teñida con pecado. Y podemos fallar y podemos llegar a mentir. Pero Jesús no podía ser así. Él se daba el derecho, por naturaleza divina, de decir que Él es verdadero, que Él es la verdad. Por eso su testimonio valía. Pero además tenía el testimonio del Padre. Y esto no es porque sí. Porque Él ya había demostrado en su bautismo no solo la presencia del Espíritu Santo, sino había demostrado que el Padre, Dios mismo, estaba con Él. Acuérdense, había una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí? En el Evangelio de Juan eso no está, pero en el Evangelio de Lucas y en los otros sí está. Entonces, Dios ya había manifestado, había dado testimonio de que esa persona era especial, de que Jesús, el que llamaban hijo de José y María, era especial. Y no solo lo había demostrado con su voz del cielo, que la gente medio como que no entendió, sino lo había mostrado con multitud de milagros sobrenaturales y señales y prodigios que nadie había podido hacer contra las fuerzas de la naturaleza y contra la física. Entonces Jesús les dice, miren, ustedes no pueden decir lo que yo digo. Yo les puedo decir que yo estoy cumpliendo la ley porque tengo dos testigos, yo y el Padre. Además, Jesús les responde cosas existenciales que ninguna otra persona puede responder. Dos de las preguntas más importantes de la humanidad es ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Vieron que siempre, ¿no? Todos se preguntan ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Y entonces han elaborado sus teorías y sus conjeturas. Bien, nosotros sabemos de dónde venimos y a dónde vamos porque lo ha revelado Dios. Pero Jesús, fíjense que Él dice exactamente, y los confronta con esto, dice en el versículo donde les dice que yo sé de dónde vengo y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vienen y a dónde van. O sea, les está confrontando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿cómo? Nosotros sabemos dónde venimos. Venimos de Abraham, tenemos la ley, tenemos todo, pero no le estaba diciendo eso. O sea, ¿de dónde son? ¿Dónde está su esencia? ¿En ley escrita? ¿En una historia? Jesús era el único ser humano y divino, pero en su naturaleza humana, que podía decir fehacientemente, porque lo había vivido, de dónde venía y a dónde iba. Él tenía su vida trazada y la conocía a la perfección. Nosotros podemos decir dónde venimos de una cuestión natural, pero decir a dónde vamos, qué nos va a pasar en la tierra es un poco difícil, ¿no? Sabemos nuestro destino eterno. Pero entonces, imagínate, hermano, vos ahí, delante de Jesús, y Jesús te tira todas estas cosas, ¿no? Yo no hubiera entendido nada, yo le soy sincero, yo no hubiera entendido nada. Lo entiendo hoy, por la gracia de Dios, porque tengo la palabra de Dios, pero en ese momento no hubiera entendido nada. Quizás sí, después, cuando Jesús murió y resucitó, lo hubiera entendido. Y fíjense un detalle curioso, que le está hablando a los fariseos, y en medio de los fariseos quizás estuviera Nicodemo. Y no es un dato menor, porque muchas de estas cosas tienen que ver con lo que le dijo Jesús a Nicodemo en el capítulo 3, sobre todo al final de lo que leí. Entonces a estas personas no les alcanzaba, no estaban viendo que Jesucristo fuera la luz para ellos, pero tampoco estaban viendo que el testimonio que Jesús le estaba dando fuera suficiente para ellos. No les alcanzó lo que dijo, no les alcanzó lo que hizo. Y me hizo pensar en unas palabras del profeta Isaías. Isaías, capítulo 5, versículo 4, dice, de parte de Dios, ¿qué más podría hacer yo que no haya hecho? Hablando de Israel, les dice, ¿qué más se podría hacer a mi viña, al pueblo de Israel, que no haya hecho yo con ella ya? Para que después ustedes me dejen, les dice, parafraseando el versículo. Y ese versículo es profético, porque ¿qué más podía haber hecho Dios por la humanidad que mandar a su Hijo a morir y resucitar para pagar por los pecados? ¿Qué más podría hacer? ¿Te hiciste esa pregunta alguna vez?
¿qué más le podés pedir a Dios para tu perdón y tu salvación? ¿Qué más se le podría pedir? Que hacerse hombre, sufrir y morir para ocupar tu lugar. Se lo podrías pedir a una persona, pero igual nunca podría ser la eficacia de lo que Dios hizo a través de Jesús en la cruz. ¿Qué más se podría hacer? Entonces, a estas personas no les alcanzó que Jesús dijera que era la luz para sus vidas. No les alcanzó que Jesús fuera el testimonio vivo de Dios en la tierra. No les alcanzó. Y pensaba también, ¿a mí me alcanza? ¿A mí me alcanza? No es una pregunta sencilla. ¿A mí me alcanza todo lo que Jesús hizo y dijo en su palabra para vivir? ¿O estoy buscando otra cosa? ¿Me es suficiente? ¿Me es suficiente o estoy, sí, pero todavía me falta encontrar, no necesito los pensamientos filosóficos de tal cosa, no necesito las reglas de vida de tal otra persona? ¿Me es suficiente el testimonio de Dios y de Jesucristo para vivir? La respuesta tácita es sí, pero uno tiene que hacer lo propio. Por eso dejo la pregunta. Pero hay un tercer tema en el cual se explaya Jesús. Jesús se presenta como la luz para tu vida de salvación eterna y para vivir. Jesús se presenta con un testimonio fiel. El único que puede decir eso, el único que podía decir que tenía la aprobación divina de Dios en todos sus actos. Y como dice acá, que siempre hacía lo que le agradaba. ¿Quién de nosotros puede decir que siempre hace lo que le agrada a Dios? Pero él podía decirlo y nadie podía acusarlo. No lo podían prender, no solo porque no era el momento en la soberanía de Dios, sino porque no podían, no tenían forma de prenderlo en algo que haya dicho o haya hecho. Y el tercer punto de su discurso es, habla sobre juzgar. Y acá me quiero detener, porque este es un tema delicado. Esto lo está diciendo después de un episodio en el cual hubo un juzgamiento. Le trajeron una mujer adúltera, sorprendida en adulterio. No le trajeron al hombre, aunque la ley decía que ambos tenían que ser apedreados. Y él va a decir, fíjense el versículo 16, bueno, el 15. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si paramos ahí, podríamos decir, bueno, con Jesús todo vale, dale que va. Mucha gente tiene la idea de un Jesús que es buena onda y que medio hippie, perdón, lo digo con respeto, pero es lo que uno puede escuchar, ¿no? En el sentido, no, pero Jesús me entiende, Jesús me comprende, Jesús sabe lo que hago, Jesús... y entonces como que se descuida. Y cuando uno le dice, no, pero fíjate que esta no es la forma en la que Dios quiere que vivamos, o este no es el criterio que Dios nos aconseja seguir, dice, no, pero Jesús sabe, Jesús me entiende, es bonachón, podríamos decir conmigo, ¿no? ¿Por qué? Y porque Jesús no me juzga, no. Como acá Jesús dice, no, yo no juzgo a nadie. Leamos el texto completo. El texto sigue diciendo, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy yo solo, sino el que me envió, Dios el Padre. Entonces mucha gente se queda con esta idea de un Jesús que no juzga. Pero, ¿qué es juzgar? Juzgar no es lo mismo que condenar. A la mujer le dijo, yo no te condeno. Pero no es lo mismo que juzgar. Juzgar es analizar la situación. Bien, es discernir con base a ciertos parámetros, a ciertas leyes preestablecidas. Todos nosotros juzgamos y Jesucristo juzgó. Juzgar es analizar, es discernir. La Biblia nos insta a discernir, a diferenciar entre una cosa y la otra. Eso no está mal, de hecho sería nocivo no tener discernimiento. No estamos hablando de opiniones, estamos hablando de discernimientos sobre leyes establecidas, sobre parámetros. Todos nosotros debemos tener discernimiento. No solo porque la Biblia nos insta, sino porque todo el tiempo tenemos que decidir y no puedes decidir sin discernimiento. Entonces, mucha gente malentiende la palabra juzgar
La Biblia nos insta a juzgar, en el buen sentido de la palabra, es a discernir, saber diferenciar y analizar situaciones en base a parámetros establecidos. Ahora, cuando vos y yo juzgamos con mis parámetros o tus parámetros, ahí es lo que está mal. Pero si juzgás en base a parámetros establecidos que Dios dispuso, estamos bien. Es lo que Dios quiere. Ahora, condenar sería, bueno, ya juzgué la situación, ahora aplico la condena correspondiente. Ordeno que se cumpla esa condena. Y no solo la condena, sino el castigo. Bien, eso es lo que Jesús no hizo con la mujer. A la mujer le correspondía, por su juzgamiento, por el discernimiento de la situación, un castigo. Jesús le dijo, no te condeno. No le aplicó el castigo, pero aplicó la ley porque él dijo, vete y no peques más. No nos podemos olvidar de la última frase, no peques más. Y si yo esto no lo dice la palabra, pero me atrevo a decir que tuvo esta reacción y dijo esta frase porque Jesús ve el corazón de las personas y vio en su corazón verdadera humillación y arrepentimiento por lo que había hecho. Si no, Jesús jamás podría haber dicho, no te condeno, vete y no peques más, porque la persona todavía seguiría con su mente sin volverse de su pecado. Vuelvo a decir, no lo dice la palabra, pero Jesús no aprueba el pecado. Y en base a que sabemos que Jesús no aprueba el pecado, podemos decir que hubo perdón para esta mujer y no hubo condena, porque en su corazón había arrepentimiento. Entonces, Jesús juzgó, te corresponde ser apedreado. Pero hay perdón para vos, hay perdón. Si en tu corazón hay arrepentimiento, hay perdón. Por eso hubo juzgamiento, pero no hubo condena. Lo mismo es para nosotros. Hay juzgamiento. ¿De dónde viene el juzgamiento? ¿De Jesús? Miren, Jesús como hombre no podía juzgar a nadie, pero como Dios tenía todo el derecho de juzgar. Y dice la palabra que va a haber un momento en el cual Jesús, con todo su poder, va a venir como juez justo y como rey. Y ahí sí que no zafa nadie. Ahí sí que se acaba la corrupción. Ahí sí que se acaba cualquier juicio falso, porque ni siquiera testigos vas a necesitar. Pobres los que estén en el milenio. Bueno, pobres en un sentido, ¿no? Los que vivan en la tierra, porque no se les va a escapar un solo pecado. Se les acaba cualquier pecado que ellos piensen que pueden hacer en oculto hoy, en el milenio, olvídate. Si me estás escuchando, olvídate, no lo vas a poder hacer. Porque ahí sí va a regir con vara de hierro, como juez justo, y va a juzgar y va a condenar. Lo dice Isaías, lo dice Apocalipsis, lo dice Jeremías. Pero en esta ocasión, cuando vino a la tierra en su humanidad, él vino a juzgar, pero no a condenar. Él vino a mostrar lo que Dios ya había establecido, los parámetros de Dios. Por eso dice lo que leímos, ¿no? Dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. ¿Por qué? ¿Por lo que yo digo? No, porque no soy yo solo, sino el que me envió. Yo juzgo según los parámetros de lo que Dios dice. Entonces, hermano, o el que está escuchando, amigo, invitado, tenemos permiso para juzgar. Juzgá lo que ves en televisión, juzgá lo que te dicen tus amigos, juzgá las situaciones, pero no apliques la condena. No apliques la condena. La condena Dios ya la aplica. Juan 3, 16 lo conocemos, y el 17 que dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bien, en ese momento no lo envió para condenar el mundo. Pero si tu vida sigue así, sin Cristo en el corazón, va a haber un momento en el cual Jesús te va a decir, yo te ofrecí el perdón, no lo quisiste, ahora estás condenado. Es más, la palabra va más allá y dice, el que no cree ya ha sido condenado. Bien, palabra dura, ya ha sido, como que en el presente, si vos no crees, tu condenación está. Y Jesús la tiene que sacar cuando vos vayas arrepentido de él. Entonces, entendamos bien lo que Jesús como juez es. En ese momento él vino a mostrar el amor de Dios. Esta es la ley, le dijo a los judíos. La pueden aplicar.
Pero la condena pertenece a Dios. Y yo les vengo a mostrar que si hay arrepentimiento en el corazón, hay perdón de parte de Dios. Por supuesto que ese perdón se ratificó cuando Jesucristo murió en la cruz, ¿no? Porque de nada sirve que nos perdonen los pecados si no hay un pago eterno por nuestra salvación. Entonces, quería detenerme en esto porque es importante, hermanos. Es importante entender primero el carácter de Jesús. El carácter de Jesús no era todo pasa, todo vale, ¿no? Que vengan todas las mujeres adúlteras que quieran, que a todas las voy a tratar de la misma forma, todas serán perdonadas sin saber lo que hay en su corazón. No, si hay arrepentimiento, bien, hay perdón de parte de Dios. Y no hay condena. Pero si no hay arrepentimiento, no pienses que Jesús va a tomar la misma acción que tuvo con la mujer adúltera. De hecho, no sé si recuerdan, pero a los fariseos, en un momento les dijo, ustedes, acá les dice, ustedes juzgan según la carne, ¿no? Les dijo, hay que juzgar, pero juzguen con justo juicio. De hecho, fue en el capítulo anterior, en el capítulo 7 de Juan. Léanlo después, les dice, juzguen con justo juicio. ¿Y cuál es el justo juicio? La palabra de Dios. No mi juicio, ni ninguno de los que estamos acá, ni el del gobierno de turno, ni siquiera el del gobierno de turno, es el justo juicio. El justo juicio es el de Dios. Y si no conocemos la palabra, nunca vamos a poder juzgar como Dios quiere. Entonces, las preguntas, porque vieron que en los 3 puntos saqué una pregunta, en este caso que me hacía es, ¿yo me siento juzgado? Pero, ¿me siento juzgado por Dios? Si te sentís juzgado por Dios, en realidad es el Espíritu Santo que está hablando a tu conciencia y te está diciendo, cuidado, 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 porque eso no está bien. Pero si te sentís condenado, la solución está. Vas a la luz del mundo con arrepentimiento y el perdón te será otorgado. Cuando una persona se siente juzgada, es porque su conciencia lo acusa. Cuando una persona se siente condenada, tiene que ir a Cristo. Y la condena desaparece. Y desaparece. Porque Él ya pagó. Maravilloso. Pero no quería terminar fuera de estas 3 preguntas, ¿no? Fuera de estos 3 puntos, que Jesús se presenta como la luz, que Jesús ratifica su testimonio y que Jesús pone en su lugar lo que es juzgar y lo que es condenar. Sin estas últimas palabras que Jesús les dice en el versículo 28, que seguramente fueron enigmáticas a más no poder con la gente de ahí. Les dice, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, conocerán que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino según lo que me enseñó el Padre. Esto ya se lo había dicho Jesús a Nicodemo. Por eso le decía, Juan capítulo 3, versículo 14 en adelante, ya le había dicho a Nicodemo en privado, ahora le está diciendo en público. Porque a Nicodemo le dijo, cuando sea levantado como la serpiente en el desierto, bien haciendo alusión al momento en el cual allá en Números el pueblo de Israel sufrió un ataque de serpientes ardientes por su pecado y levantaron por orden de Dios un asta con una serpiente de bronce a la cual todos tenían que mirar y los que lo miraban, que eran mordidos por la serpiente, se curaban. De la misma forma, Jesús será levantado haciéndose pecado, así como las serpientes ardientes tenían una imagen que representaba esa calamidad. Jesús se levanta, se hace pecado en la cruz, como dice 2 Corintios. Y aquellos que lo miran, al igual que esos que miraban la serpiente de bronce, se salvan. Lo que le dijo a Nicodemo en privado, en Juan capítulo 3, se los vuelve a decir en público a esta gente, sin nombrar a la serpiente de bronce, pero les dice, cuando sea levantado, ¿qué habrán entendido? No sé, una montaña que volaba, no sé. Pero muchos, cuando estuvo en la cruz, seguro se acordaron de esto. Ahora lo vemos levantado, ahí está. De hecho, el centurión que estaba ahí al lado de la cruz, que no creo que haya escuchado esto, cuando lo vio levantado después de muerto, dijo, este verdaderamente era hijo de Dios. ¿Y cómo termina esto que leímos? Versículo 30, hablando Jesús de estas cosas, muchos creyeron en él. Tan solo por la palabra y por lo que habían visto, muchos creyeron en él. Nosotros
con todo esto que tenemos acá, y con todas las experiencias de vida, y con todas las manifestaciones de protección divina, nos quedamos sin excusas. Nos quedamos sin excusas. Muchos creyeron en Él. Quiera Dios que todos podamos disfrutar de que Jesús sea la luz del mundo para nosotros. Que nosotros podamos disfrutar y no sea suficiente el testimonio de Jesús, que nos baste, no basta de parar, sino basta de suficiencia, de plenitud. Que no sea suficiente todo lo que hizo y está escrito en las Escrituras, porque hay muchas cosas que no están, ¿no? Y uno le hubiera gustado decir, pero Jesús, ¿por qué no pusiste en las Escrituras estas cosas, ¿no? Que son interrogantes que yo tengo, o lo que está escrito nos tiene que bastar, hermanos. Lo que Jesús dijo basta para guiarse en la vida de una forma prudente y correcta y con luz. Y que a través de estas palabras que Jesús nos da podamos tener real dimensión de cómo juzgar y no incurrir en condenar, pero sí en juzgar. Nosotros juzgamos. De hecho, dice la Biblia que vamos a juzgar a los ángeles cuando nuestra mente y nuestro cuerpo esté transformado a imagen de Dios plena. Vamos a tener la capacidad de juzgar a los ángeles que pecaron. Tremendo, terrible, terrible. Yo no sé lo que va a hacer eso, pero el hecho de pensar que Dios nos va a dar esas cualidades, qué privilegio. Pero en este momento, nuestro juzgamiento es a través de esto. Y no juzgamos a las personas, juzgamos las situaciones y los hechos. Juzgamos lo que vemos, pero no el corazón de las personas. Vos no podés decir, sos un mentiroso, pero sí podés decir, mentiste. Hay una diferencia. Estoy remarcando un hecho, estoy diciendo, esto no fue verdad, mentiste. Y si digo, sos un mentiroso, estoy acusando que en su corazón hay una intención de mentir constantemente. Eso solamente lo sabe Dios. Entonces, hermanos, dejemos que la condena la aplique Dios. Pero nosotros estamos llamados a, como Jesús, analizar las situaciones y juzgar con justo juicio. Bien, esta es mi reflexión para ustedes el día de hoy. A mí me hizo mucho bien y quiera Dios que podamos seguir aplicando esto y poder juzgar con justo juicio y poder tener la misericordia que Jesús tuvo y poder tener la severidad que Jesús tuvo cuando tuvo que tenerla. Dios bendiga este día y todo lo que podamos hacer y pensar para Él.